El capítulo 2 de Pedro, en el versículo 9, bendito sea el nombre del Señor. Primera de Pedro, capítulo 2, en el versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice ahí la Escritura: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de la tiniebla a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Voy a volver un poquito atrás, empezando en el versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y entonces nos da la razón. Esa es la razón de nuestra existencia. ¿Por qué hemos sido escogidos? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de la tiniebla a su luz admirable. Pueden sentarse, hermanos. En esta noche, la iglesia. ¿Qué es la iglesia? La iglesia, ¿verdad? Nosotros pensamos, conocemos la iglesia. ¿A qué iglesia usted quisiera pertenecer? ¿Cuál sería la iglesia que usted le gustaría ser de esa iglesia? Que una iglesia que fuese construida, que tuviese unos vitrales muy hermosos, una gran cúspide, que esté centrada en un lugar bien hermoso, con un parque alrededor, ¿verdad? Una iglesia que fuese muy hermosa en su estructura, en su construcción. Bueno, eso es un edificio. Eso es un edificio. Pero, ¿qué iglesia usted quiere pertenecer? ¿Verdad? Una iglesia, y ahí yéndonos a la persona, una iglesia donde todos los hermanos sean verdaderamente cristianos. Que todos los hermanos sean gente de oración, que todos los hermanos canten, alaben, adoren a Dios con regocijo, y que allí no haya ningún tipo de hipocresía. ¿Verdad que esa es una buena iglesia para pertenecer a ella? Gloria al Señor. Aleluya. Pero ¿sabe? No hay esa iglesia en la tierra. Amén. No hay esa iglesia. Es importante que nosotros entendamos eso. Y si nosotros encontramos una iglesia en la cual hay perfección, no entremos en ella, porque la vamos a dañar. Nosotros seremos el foco que la vamos a dañar, porque no somos perfectos. Y si la iglesia es perfecta, entonces nosotros entramos y no hay perfección. Amén. La iglesia
se va desarrollando con cizaña y trigo. Hay en la iglesia del Señor. Serán 12. La primera iglesia más pequeña, cuando Jesús comenzó, podemos hablar que él escogió a 12 para que estuvieran con él. Amén. Y entre los 12 había uno que era ¿qué? ¿Qué dice la Escritura que era qué? Diablo. Que era diablo. Y nada más eran 12. Y entre ellos, en una ocasión, habían 2 ¿verdad? Que le dijeron a su mamá: vaya, hable con el Señor Jesús, para que cuando Él esté gobernando, nos ponga uno de nosotros a la derecha y el otro a la izquierda. Peleándose por la posición. Amén. Y cuando los otros discípulos se dieron cuenta, se pusieron enojados con ellos. Esto lo que quieren es ocupar ellos la presidencia, la vicepresidencia y la Secretaría de Estado de las Fuerzas Armadas. Gloria al Señor. Hermanos, la iglesia de Cristo. Pero sabe el Señor Jesús, vamos a buscar en el libro de Efesios, Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Vamos a ver qué dice ahí acerca de la iglesia. Efesios capítulo 5. Yo he estado recomendando mucho estos versículos. Efesios 5. En el versículo 27 de Efesios 5. Versículo 27 especialmente. Continuaremos leyendo los otros, pero ahora, en este momento, con la idea que tenemos. Efesios 5, 27. A fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El Señor se ha propuesto presentarse a sí mismo una iglesia que no tenga arruga, una iglesia que no tenga mancha. Amén. Una iglesia como gloriosa, una iglesia triunfante. Pero ¿quién hará eso? Es Jesucristo, y Él la perfeccionará en el tiempo de su venida, no antes. Amén. Amén. Ahora, cada uno de nosotros debe procurar hallarse caminando en fe, sometido a Jesucristo. Nosotros podemos encontrar en la historia del pueblo de Israel que la nación judía, el pueblo judío, los descendientes de Abraham, habían venido y se habían asentado en Egipto y habían pasado 400 años y este pueblo se había multiplicado. Dios se había propuesto hacerse un pueblo. Y cuando nosotros vemos que Dios llamó a la nación de Israel y la sacó de Egipto y la va conduciendo en el desierto, hay un momento en el que el Señor le dice a este pueblo: ustedes, yo los he escogido para que ustedes me sean un pueblo santo. No por ser ustedes el mayor de los pueblos, no por ser ustedes el más poderoso, ni el más sabio, ni el más grande de los pueblos, sino por ser ustedes el pueblo más pequeño, el pueblo más
¿verdad?, sin mucha grandeza. Yo los he escogido a ustedes para que me sean un pueblo de reyes y sacerdotes. La responsabilidad de Israel era mostrarle a las otras naciones acerca de la grandeza de Yahweh, del Dios creador de los cielos y de la tierra. Las naciones servían ídolos, obras de manos de hombre, que tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oído y no oyen, tienen pie y no caminan, no tienen poder para hacer bien ni para hacer mal. Dios está diciéndole a la nación de Israel: ustedes deben mostrarle a las naciones que la confianza en mí, el guardar mis estatutos y mis ordenanzas, el pueblo que hace esto es un pueblo sabio, es un pueblo entendido, porque es el pueblo de Dios. Y estando hoy en cautiverio en Egipto, Dios mostró su poder en Faraón, mandando allí 10 plagas, y luego hace que este pueblo cruce por en medio del mar como por tierra seca. Cuando ellos salen de Egipto y cruzan en el mar, allí ellos estaban bajando aparentemente a la muerte, estaban siendo bautizados como pueblo de Dios. Al cruzar al otro lado, danzaron, cantaron al Señor, y todos sus enemigos murieron en el mar. Y salieron hacia una tierra que Dios le había prometido, que era tierra que fluía leche y miel. Salieron para llegar a estas tierras gloriosas de Canaán, tierra que Dios les decía que eran tierras muy productivas, y ustedes van a estar allí en ciudades, van a heredar viñedos, van a tener allí frutos en abundancia. Yo se los doy, gloria al Señor. Pero ¿qué sucedió? Entraron todos los que salieron de Egipto a las tierras de Canaán. Salieron, pero no todos entraron. Amén. No todos entraron. Dice, porque no le creyeron a Dios. Dios se había propuesto darle un reposo. Amén. Para que el pueblo no tuviera que estar en angustia y en ansiedad, en preocupación. Dios se había propuesto darle reposo, darle quietud. Pero dice que ellos no pudieron entrar porque no creyeron a Dios. Ahora es importante que cuando Dios envía a Moisés para hablarle a Faraón en Egipto, volviendo un poco atrás, la palabra de Moisés para el Faraón que Dios puso en sus labios fue: dile a Faraón que yo estoy llamando a mi pueblo para que vaya y me ofrezca sacrificio en adoración en el desierto. Y Faraón se propuso no dejarlo ir, pero Dios llamaba al pueblo. Este pueblo judío, este pueblo de Israel, representa a la iglesia en el Antiguo Testamento. A la iglesia. La palabra iglesia viene de la palabra eclesia, que quiere decir los que son llamados fuera.
introducirlo a las tierras de Canaán. Él llama y los llama entonces la congregación en el desierto, la asamblea de los santos. Ahora Israel falló. Amén. Israel falló. Y estando en el desierto, ellos en vez de adorar al verdadero Dios, dice que iban adorando a una estrella que llamaban Rafán. Ya ustedes saben que estuve hablando hace 2 domingos atrás acerca de que Moisés subió al monte a orar y estar allí buscando el rostro de Dios para recibir los mandamientos de Dios. Y mientras estaba allá, el pueblo mandó para que se le hicieran ídolos que fueran delante de ellos y dijeran que estos fueron sus dioses que lo habían sacado de Egipto. Ahora, este pueblo fue un pueblo duro de servir para ser fieles a Dios. De tal manera que Jesús dice de este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Ahora, habiendo fallado el pueblo de Israel, Dios está llamando ahora, ¿verdad? Hablamos de la esposa de Yahweh en el Antiguo Testamento, allá en Osea, vemos la relación como Dios establece la relación de esposo y esposa. Él como el esposo e Israel como su esposa, en la cual no había sido fiel a Dios. Ahora, cuando viene Jesús como el Verbo, el Cordero de Dios, y estando en medio de sus discípulos en una ocasión, allí en Mateo capítulo 16, dice que Jesús le pregunta a sus discípulos diciendo: ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Unos comenzaron a decirle: tú eres Elías, tú eres Juan el Bautista que ha resucitado y por eso están operando en ti estos milagros, o alguno de los profetas. Y él les preguntó: ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice: bienaventurado eres, Pedro. Eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Aleluya. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. No tengo aquí la palabra en futuro. Edificaré, construiré mi iglesia. Ahora, hay muchas cosas que entender con relación a esto. En el mundo hay tantas religiones, pero ¿cuál es la iglesia verdadera de nuestro Señor Jesucristo? Como yo decía ahorita, quizás cada uno de nosotros estamos pensando en iglesias perfectas, en iglesias, ¿verdad?, que la gente sea trabajadora en el plano de lo espiritual. Pero ¿a qué iglesia se refiere Jesús? Él habla de mi iglesia. Ahora Él le hace una pregunta a sus discípulos: ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Si usted sabe, véase usted
como Cristo, como parte de su cuerpo que es la iglesia, y le preguntamos a la gente en el mundo acerca de la iglesia. ¿Qué es lo que dice la gente acerca de la iglesia? ¿Qué dice la gente acerca de la iglesia? Los que se reúnen ahí son unos locos. Amén. Usted sale por ahí a preguntarle a la gente, comienza a hacer un encuentro y pregunta: ¿qué usted piensa de la iglesia? Ah, no, esos son una balsa de ladrones. Amén. Esos son unos locos. Esos son unos hipócritas. Ese es el criterio que tiene mucha gente en el mundo acerca de la iglesia. Fíjense que la gente de afuera, cuando estaban dando testimonio de Cristo, acertaron en lo que ellos decían. No, tenían un concepto equivocado. Decían: Elías es un profeta. Pero entonces Jesús les preguntó a ellos, estaban más de cerca, ¿verdad? ¿Y ustedes quiénes dicen que soy yo? ¿Y ustedes quiénes dicen que soy yo? Amén. Y entonces ahí viene la declaración de Jesús. Cuando Pedro le responde: tú eres el Cristo. Jesús le dice: tú no puedes llegar a ese conocimiento a menos que el Padre Celestial no te lo revele, no te lo enseñe, porque nadie puede venir y reconocer verdaderamente a Cristo sino por la inspiración, por la revelación que Dios mismo da de Él. Pedro le dice: tú eres el Cristo. Y el Señor le dice: bienaventurado eres Pedro, eso no te lo reveló carne ni sangre. Jesús caminaba entre ellos y le hablaba de su muerte y resurrección. Pero ¿qué pasó después que él lo mataron y lo pusieron en el sepulcro? En la tarde de aquel día iban dos caminos a Emmaús e iban hablando entre ellos, y aunque eran discípulos del Señor, ellos todavía no habían entendido. Y dice que el Señor les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Entonces es el Señor quien trae la revelación de su palabra, que trae la revelación del Cristo a nuestra vida, y va añadiendo a la iglesia los que han de ser salvos. La iglesia de Cristo. Cristo dice: edificaré mi iglesia. Aleluya. Edificaré mi iglesia. Ahora, cuando él dice la edificaré ¿sobre quién? Sobre Pedro. El Señor le dice a Pedro: yo ciertamente te digo que tú eres Pedro, que quiere decir una roca pequeña, una piedra pequeña. La palabra ahí habla de Petros, que quiere decir una roca desprendida, un pedazo de piedra pequeño. Petros. Y dice: y sobre esta Petras, edificaré mi iglesia. Dentro del catolicismo romano se enseña acerca de que la iglesia está fundada sobre Pedro. Esa es una equivocación. Amén. La iglesia en realidad no está soportada sobre Pedro, sino sobre la declaración que Pedro hizo de que aquel hombre que estaba allí enfrente de él, siendo de oficio de carpintería, aparentando ser un hombre de una condición humilde y
y sencilla, que ese que estaba allí era el Mesías, el Cristo, que había sido prometido a la humanidad para salvar y libertar al hombre de sus pecados. Amén. Amén. Entonces Él le dice, sobre esa declaración que tú has dado, de que yo soy el Cristo, edificaré mi iglesia. La iglesia entonces está fundamentada sobre Cristo. En el pasaje en el que nosotros leímos allí de Pedro, de primero de Pedro capítulo 2, Pedro mismo habla acerca de esta condición, enseñándonos que no sobre él, sino que cada creyente es una piedra, como un pequeño ladrillo que está siendo edificado, construido, para llegar a ser un templo santo del Señor. Porque Dios no viene a buscar edificios, Dios no viene a buscar estructuras ni construcciones humanas. Dios está edificando su iglesia en los corazones de los hombres. Dios está llamando hombres y mujeres para ser parte de esta iglesia gloriosa. Allí en primero de Pedro capítulo 2, leyendo un poquito atrás, dice así en el capítulo 2: acercaos a él, piedra viva, versículo 4, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, versículo 5, como piedras vivas, vosotros como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, una función también de la iglesia es la de la adoración, la de ofrecer cánticos espirituales a Dios. Cuando usted viene al templo, a la casa del Señor, no puede estar como un espectador. Usted es parte de esa construcción, de ese edificio que es la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora nosotros somos piedras juntamente con Pedro para llegar a ser un templo santo en el Señor y ofrecer sacrificios de alabanza, de adoración a Dios. Esa es la iglesia del Señor. La iglesia de Dios no está buscando gloria en sí misma, sino que está buscando glorificar a Cristo. Glorificar a Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Es importante que nosotros estemos observando esta simbología de la iglesia, en la cual está siendo edificada para la gloria del Señor. He aquí que pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues los que creéis, he de ser precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Nosotros necesitamos sujetarnos, y cualquiera que se identifica como iglesia del Señor tiene que sujetarse a la revelación de la palabra de Dios, vivir de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. No puede vivir la emoción,
Usted puede en estos momentos estar contento y luego, bueno, un estado de ánimo y estar triste. Pero no es el hecho de que usted esté contento o triste. Usted tiene que tener una convicción interna de que sirve al Señor y comenzar a actuar en su relación con los demás como miembros de Cristo, tener una obediencia a la palabra de Dios. A veces bueno, si yo estoy bien, voy a la iglesia, alabo a Dios, pero si estoy mal, bueno, entonces yo no voy a ir, porque me pisaron un callito, me hicieron algo que no me gustó y entonces, bueno, por eso ya no va para la iglesia. Eso no está bien. Amén. Usted tiene que convencerse de ser una persona madura en el Señor. Yo quiero que volvamos otra vez al libro de Efesios capítulo 5. Y ahora leeremos un poquito antes del versículo 27. Vamos a leer allí acerca de lo que dice el Señor acerca de la iglesia. Dice allí en el versículo 22, bendito sea el nombre del Señor. Y aquí, aunque hay una mención de la relación de las casadas con el marido, esto realmente está relacionado con la iglesia, pero también nos amonesta a los que estamos casados a estar sujetos los unos a los otros en obediencia a Cristo. Versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Entonces, si la mujer cristiana que está casada no es sumisa, no es obediente al esposo, amén, sino que se levanta con orgullo y gran alevosía, ¿verdad? Con un espíritu altivo. ¿Contra quién se revela? ¿Contra el marido? ¿Contra quién se está rebelando? Contra Cristo. Está diciendo que la iglesia no debe estar sujeta a Cristo. Entonces, cuando usted se levanta y le dice 2 o 3 palabras de compuesta a su esposo, ¿a quién se lo está diciendo? Hay que tener cuidado. Amén. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Aquí no le está diciendo al marido
que entienda a su mujer. ¿Qué es lo que le dice al marido que haga? ¿Qué es lo que dice que haga? Que la ame. Yo tengo un ejemplo muy sencillo que lo uso muchas veces. Dios no hizo a la mujer de los pies, ¿verdad que no? Porque no debe ser pisoteada. Amén. No debe ser maltratada, pateada. Una palabra descompuesta que el marido le dice a la mujer, a veces peor que una herida con un cuchillo. Y cuando usted hiere, ¿verdad? Pasa un tiempo, le pone medicina, le pone pomada y sana. Pero ¿qué pasa donde se hizo la herida? ¿Queda qué? Una cicatriz. Hay problema. Un muchacho que vivía ofendiendo mucho a la gente por cualquier cosa, entonces que estaba al lado de él lo ofendía a su familia, a sus amigos, y él se